El encuentro en Washington entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha generado numerosas y mixtas reacciones en Oriente Medio, y es que Trump planteó la posibilidad de una solución de uno o dos estados, cambiando la tradicional posición estadounidense. Veamos. Para Hezbollah, la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu marca el fin de las negociaciones pacíficas entre Israel y los palestinos. Después de ver lo que salió de la reunión entre Netanyahu y Trump, no estoy exagerando si digo que ayer hubo un anuncio semioficial de la muerte del camino de las negociaciones. Ha terminado. Para los israelíes no hay tal cosa como un Estado palestino. El mensaje de Trump respecto a que puede haber solución de uno o dos estados ha entusiasmado a los aliados de extrema derecha del primer ministro israelí, pero ha generado alarma y preocupación entre los palestinos. Lo que Netanyahu piensa sobre los dos sistemas, un Estado, con un gobierno militar impuesto a los palestinos, es el apartheid. Esto no es factible en el siglo XXI. No es sostenible en este tiempo. Por lo tanto, socavar la solución de dos Estados derramará el desastre sobre los palestinos e israelíes, y esa es la verdad. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina también ha señalado que la única alternativa a la solución de dos estados es crear uno solo, pero que sea secular y democrático, una idea que va contra la noción de Israel como Estado judío. Agregó que para lograr la paz en Oriente Medio y derrotar a los extremistas, es clave que Palestina e Israel vivan juntos en paz y seguridad sobre las fronteras de 1967. En tanto, Tzipi Livni, opositora del gobierno de Netanyahu, señaló que la opción de dos estados es correcta, aunque también son buenas las ideas creativas. Pensar de manera no convencional es bueno, y como el presidente Trump dijo, esta es una decisión de ambas partes. Creo que dos estados para dos pueblos es la solución correcta porque da una respuesta a las aspiraciones nacionales de dos diferentes pueblos. Desde Alemania, el canciller francés ha señalado que la postura de Washington sobre la paz en Oriente Medio es confusa y preocupante, luego de una reunión con su homólogo Rex Tillerson. Pero la embajadora de Estados Unidos ante ONU, Nikki Haley, ha explicado esta tarde que Estados Unidos sigue apoyando la solución de dos estados. Este mensaje vino horas después de lo dicho por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien enfatizó que no hay alternativa a la idea de solución de dos estados para Israel y Palestina. Estamos ahora en comunicación vía Skype desde Tel Aviv con Ofer Lashevitsky, periodista español especializado en Oriente Medio. Ofer, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches aquí en Tel Aviv ya. Sí, ya la madrugada. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Dinos, ¿de qué manera ha sido recibido en Tel Aviv este anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hablar que esta solución puede ser de uno o de dos estados? ¿Qué impacto ha tenido? Sobre todo, digamos, desde la posición del gobierno y de la derecha más nacionalista y radical, en el gobierno israelí, digamos que se ha recibido con mucha euforia. El líder Naftali Bennett, que es líder del partido Casa Judía, que digamos que compite dentro de la derecha con el Likud de Netanyahu, ha llegado a afirmar que ya podríamos contar con retirar la bandera palestina del mástil. Digamos que la posición que representa Bennett, que defiende los intereses de los colonos en Cisjordania y que en los últimos tiempos cada vez más han hablado ya de anexionar de facto este territorio, está presionando cada vez más al propio Netanyahu en esta dirección. Netanyahu hoy en la Casa Blanca realmente ha sido recibido por Donald Trump, que él mismo ha considerado como un mejor amigo, por tanto tiene por primera vez en Washington a un líder afín a su ideología. Recordemos que anteriormente Netanyahu había lidiado con Barack Obama, con quien había tenido unas relaciones muy tensas, y en el pasado, en los años 90, con Bill Clinton, con quien tampoco mantuvo una fácil relación. Por tanto, que digamos aquí desde el gobierno israelí bastante euforia, pero a la vez, digamos que el mensaje de Trump también deja un poco en el aire la situación, ha sido bastante ambiguo, si un estado, si dos estados, y mientras que representa que ideológicamente son muy afines, Trump realmente es un líder incierto. Él ya prometió que trasladaría la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y por ahora ha dicho que mejor aplazar la idea, por tanto, digamos que ha sido algo ambiguo.
Ahora, ¿y cuál ha sido la reacción de los opositores a Netanyahu en Israel y también la reacción de los palestinos? Sí, esto es muy interesante. En Israel, los opositores, digamos, algunos analistas políticos más de izquierda, digamos, han llegado a afirmar que si Herzl, el fundador del sionismo, y David Ben Gurión, el primer ministro que declaró la independencia de Israel, levantaran la cabeza, se estarían revolviendo ahora mismo, ¿no?, con un poco la situación que estábamos viviendo. Del lado palestino, pues evidentemente estupefacción, se sienten aislados. En Ramallah, justo creo que hace 3 días recibieron al director de la CIA, a Mike Pompeo, como un gesto para empezar a acercar posturas, porque desde que Trump llegó al poder apenas había habido conexión entre el liderazgo palestino y Washington, y realmente pues desde Ramallah se han quedado bastante estupefactos un poco con este anuncio. Y bueno, realmente los palestinos tienen un problema porque además a nivel interno políticamente están muy divididas las dos facciones, Fatah del presidente Abbas y Hamas en Gaza, que justamente esta semana ha optado por nombrar a un líder de la ala más radical, a Yahya Sinwar, expreso en una cárcel aquí en Israel. Por tanto, los palestinos están divididos, están débiles políticamente, y realmente les augura un futuro, yo opino que bastante complicado. Ofer, muchas gracias por comunicarte con nosotros desde Tel Aviv. Te agradecemos realmente. Gracias. Gracias por tu información. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense recibió el miércoles al nominado embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, para demostrar a los parlamentarios sus capacidades para asumir el cargo. Sin embargo, la sesión fue interrumpida muchas veces por manifestantes que mostraban la bandera de Palestina y señalaban que la confirmación de Friedman provocaría conflicto en la región. En otro momento, activistas que quedaron en la sala gritaron, como decíamos, usted no nos representan, nunca nos representarán y no a los asentamientos. Friedman es conocido por su apoyo a los asentamientos israelíes y aboga por la anexión de Cisjordania a territorio israelí. Bueno, Friedman resulta teniendo posiciones incluso más extremas con respecto a Israel que el propio Trump, ¿no? Porque Trump ha dicho un poco, aguanta un poco, espera un ratito el tema de los asentamientos a Netanyahu, y está diciendo también que el traslado de la embajada todavía no va a ser. Sí, en realidad la sensación es que Donald Trump en realidad no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer. Creo que la administración norteamericana está un poco perdida en este tema como en otros, ¿no? Porque al mismo tiempo que Donald Trump decía declaración efectivamente ambivalente, la embajadora de Naciones Unidas decía exactamente lo contrario, decía que todavía la posición seguía siendo la de los dos estados. Y cuando se habla de un solo Estado hay que ver a qué cosa se refiere, porque si es un solo Estado significa entonces que los palestinos van a ser ciudadanos israelíes, van a tener los mismos derechos. Evidentemente esa no es la posición de los extremistas judíos. Lo que ellos quisieran es anexar y dejarles algunos enclaves eventualmente a los palestinos con menos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa exactamente significa un nuevo Estado? Eso no está muy claro, ¿no? Netanyahu habló de un Estado minus, o sea, un Estado menor. ¿Qué cosa es un Estado menor? No se sabe. Entonces, ahí hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión y efectivamente Donald Trump, y al mismo tiempo Donald Trump se ha pronunciado diciendo que los asentamientos, la continuación de la colonización no ayuda a la paz. O sea, le ha dicho a Netanyahu algo finalmente que pare un poco la mano. Entonces, todo eso es una posición un poco contradictoria. Y si a eso se suma otro elemento del que se ha hablado mucho, que Stephen Bannon, su máximo consejero, en realidad tiene tendencias antisemitas, entonces todo eso crea un cóctel un poco curioso, una vez más, dentro de la administración norteamericana, ¿no? Vamos a un corte y al volver. El gobierno peruano ratificó que Alejandro Toledo permanece en Estados Unidos, mientras que el expresidente Alan García fue interrogado por el caso Lavallato y llegó citado por la Fiscalía desde Madrid.